vamos a aplicar varios tipos de técnicas. Vamos a aplicar técnicas de microscopía y técnicas espectrales. En el caso de microscopía se utiliza el microscopio estereoscópico. En el caso de los equipos espectrales se utilizan equipos donde vamos a registrar los comportamientos de las tintas en base a la emisión de luz, a la emisión de los elementos de las longitudes de onda, ya sea con luz infrarrojo, ultravioleta o luz blanca. Y muy buenas, nos encontramos de nueva cuenta en su episodio de Justicia Forense. El día de hoy nos encontramos para grabar lo relacionado a la grafoscopía y la documentoscopía de un invitado especial. Su nombre es el licenciado Moisés Delgado, más conocido aquí en Zacatecas como el licenciado Moy, muy famoso aquí en la Procuración y Administración de Justicia, así también en el campo de la docencia, en la Unidad Académica de Derecho, también en el Instituto Universitario de Estudios Universitarios ICEU, en el cual tuve la fortuna de conocerlo, y pues le damos la más cordial bienvenida y muchas gracias, licenciado, por aceptarme esta invitación. Buenas noches y gracias por la invitación, y con gusto estoy aquí con ustedes y con el público que nos está viendo y escuchando. Sí, a todos los que nos ven en las diferentes redes sociales, Facebook, TikTok, donde tenemos más presencia, también en YouTube, en Spotify, pues les sugiero que se queden a finalizar este video, que lo vean completo porque va a estar bastante interesante, porque vamos a enfocarlo a la grafoscopía y la documentoscopía, donde poco se ha hablado, poco se menciona o se difunde, pero pues tiene gran aplicación en la investigación criminal de firmas, escritos y documentos. Nuestro amigo, el licenciado Moy, nos va a mencionar en su carrera que ha tenido, desde qué estudios ha tenido y sus trabajos anteriores y actuales. Sí, gracias por la invitación. Y con respecto a mi preparación profesional, soy licenciado en criminología, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo una especialidad en ciencias forenses, y en el área de grafoscopía he tenido algunas preparaciones, tanto en el ambiente universitario como también en los aspectos privados y públicos. En el caso de la Fiscalía, estuve 26 años cuando todavía era Procuraduría, y después se formó lo que fue Fiscalía, 26 años de experiencia, ya prácticamente 27 años dentro de la grafoscopía y documentoscopía, que ahora le llamamos documentos cuestionados. En el caso de la docencia, me ha tocado preparar alumnos en el área de documentos cuestionados, y algunos alumnos que ya están ejerciendo tanto a nivel privado como a nivel público. Y obviamente esta materia es muy interesante, pero muy poco conocido, porque son áreas donde intervienen documentos, documentos públicos, documentos privados, documentos de carácter mercantil, civil, penal, laboral, agrario. Entonces tiene una gran cantidad de aplicaciones las ciencias forenses en el ámbito de documentos cuestionados. Ok, en esta rama de la grafoscopía y la documentoscopía, prácticamente nos puede decir qué investiga cada una de ellas. Sí, en el caso de la grafoscopía, tiene por objeto de estudio analizar las firmas para determinar si son firmas auténticas o firmas falsas. También se encarga de estudiar sobre el origen gráfico de los escritos realizados de manera manuscrita, es decir, autorías de escritos en mensajes, en leyendas, en amenazas, en documentos que fueron llenados, y quieren saber qué persona intervino o si intervinieron varias personas en el llenado de esos documentos. Ok, a veces en la televisión, en las novelas, o a veces confunden, incluso agregan una rama más que hablan, a veces lo confunden con la grafología. O sea, incluso hay una famosa ahí en TikTok o en las redes, Mariana Centeno o algo así, que señala que a través de la escritura puede determinar la personalidad de alguna persona. ¿Eso no entra en la grafoscopía y la documentoscopía?
No, la disciplina de las ciencias forenses está enfocado a grafoscopía y documentoscopía. En el caso de la grafología es una técnica distinta al área forense, pero algunos países lo utilizan para fines policiales. ¿Cuál es la finalidad de la grafología? Determinar la personalidad en base a un escrito. Pero tenemos algunos autores que hablan sobre cuánto tiempo se puede determinar el origen de la personalidad de un sujeto en base a la escritura. Algunos autores hablan de 6 meses como rango sobre un escrito. Y obviamente esos estudios de grafología algunas veces lo hemos visto con fines de determinar escritos de personalidades o firmas de personalidades por llamar la atención en artistas, saber el artista que firma de tal manera, cuáles son sus rasgos de personalidad. Entonces, para el público que nos escucha, posiblemente les llame la atención la grafología y a lo mejor se enfoquen muchísimo en esa parte por la cuestión de cómo tratar de conocer a una persona en base a la escritura. Pero si nos vamos a elementos forenses, en el caso de la documentoscopía, para nosotros es muy importante la aplicación de la justicia en base a analizar documentos. ¿Por qué? Porque interviene por medio situaciones patrimoniales de una persona a través de un pagaré, a través de cesión de derechos de tipo ejidales, a través de contratos de compraventa, y quieren saber y tener certeza sobre ese documento. Algunas veces las personas dicen o alegan, yo no firmé ese documento, me falsificaron la firma. Y a través de los expertos se encargan de determinar, a través de estudios comparativos, analíticos y descriptivos, y a través de elementos de técnicas de microscopía o otro tipo de técnicas, para determinar si la firma es auténtica o falsa. Y le vamos a dar certeza a la persona en la aplicación de la justicia. Ok. También antes de entrar al podcast hablábamos de que la mayoría de los documentos que solía usted trabajar cuando se encontraba en la Procuraduría eran los famosos pagarés de cuando unas personas pues interponen a lo mejor que les deben 1,000 pesos y le agregan otros ceros más a fin de que sea, no sé, 1,000,000 o 100,000 pesos que quieren salir con la suya. El experto en la documentoscopía puede determinar, bueno, la grafoscopía y documentoscopía puede determinar si se llenó posteriormente ese pagaré y se le agregaron esos ceros. Así es. Hay personas que llenan documentos, pagarés, y en el llenado dejan espacios en blanco. Esos espacios en blanco son aprovechados por otras personas para ponerle cantidades, o al contrario, esos espacios de cantidades con letra con número le agregan otro elemento que nosotros llamamos falsificación por adición, es decir, le agregaron un número para una cantidad de 10,000, lo convierten en 110,000, o dejan el espacio en blanco de la cantidad con letra y lo llenan ese espacio, o al contrario, también en el caso de los intereses. Hay personas que cuando llenan el documento dejan el espacio en blanco de los intereses y la persona aprovecha para ponerle cantidades del 5 o 10% que nunca fue estipulado en esa deuda a través de un contrato o a través de un pagaré. Y el pagaré es el documento más común y sigue siendo el documento más común en los problemas penales y los problemas mercantiles. Ok, el experto, el perito, ¿cómo puede o qué herramientas utiliza para poder detectar, por ejemplo, si solamente eran 1,000 pesos y yo le agregué otros ceros más, o si eran 10,000 pesos y no sé, le agregué el 1 a lo mejor lo convertí en un 7 o, o los números a lo mejor un 3 lo convertí en un 8? ¿Cómo puede ser el perito experto para poder determinar ese tipo de tinta diferente?
vamos a aplicar varios tipos de técnicas. Vamos a aplicar técnicas de microscopía y técnicas espectrales. En el caso de microscopía se utiliza el microscopio estereoscópico. En el caso de los equipos espectrales se utilizan equipos donde vamos a registrar los comportamientos de las tintas en base a la emisión de luz, a la emisión de los elementos de las longitudes de onda, ya sea con luz infrarrojo, ultravioleta o luz blanca, dependiendo la longitud de onda, donde el comportamiento espectral de la tinta puede ser similar o puede haber un comportamiento diferente. ¿Cuál serían comportamientos diferentes entre dos tintas? Que una se mantenga al momento de aplicar las longitudes de onda y la otra tinta en la cual su excitación de la luz va a provocar esa luminiscencia que nosotros la conocemos como fluorescencia. Entonces tenemos dos comportamientos espectrales. O también la tinta, al aplicar las longitudes de onda, la tinta desaparece y la otra presenta luminiscencia. Entonces aquí tenemos dos comportamientos espectrales. Eso va a permitir determinar que en el llenado del documento encontramos esos dos elementos de dos tintas diferentes. Ok. Sí, ya lo entendí, pues derivado que pues, las tintas reaccionan diferente a cada tipo de longitud de onda. Y pues eso también aplica en caso de que, por ejemplo, que digan es el mismo color de tinta, sea azul o sea negra, o sea, ¿eso aplica para cualquier tipo de tinta? Así es, puede ser tinta de bolígrafo, puede ser tinta de marcador, puede ser otro tipo de instrumentos escriturales, que uno le llama instrumentos escriptores. No importa el tipo de color de tinta. Obviamente, a veces la fiscalía o algunos entes nos piden y nos solicitan que determinemos si en el llenado del documento fueron realizados por dos tintas, pero encontramos una azul y una negra. Ahí no se requiere ser experto. Okay. Pero cuando encontramos, como dices tú, cuando encontramos dos tintas de color similar, ¿cómo vamos a aplicar la técnica? Y las técnicas pueden ser a través de varios pasos. Pasos con microscopía y pasos con equipos espectrales. Utilizar las técnicas que esté a nuestro alcance. Ok, cuando usted estaba en Procuraduría elaborando, ¿esos equipos que se ocupan para los análisis espectrales son caros? Así es. Hay equipos que, como por ejemplo, tenemos Regula, tenemos el BCC 5000, el BCC 8000, que son marcas comerciales, o tenemos el equipo Lococenter. Algunos son modelos de Europa, fabricados en Europa, otros son fabricados en Estados Unidos. En el caso de los equipos espectrales son carísimos, pero al momento de resolver una situación de justicia, la inversión vale la pena. Vale la pena ¿por qué? Porque estamos aplicando justicia y estamos aplicando certeza jurídica y darle las herramientas a los jueces para que ellos puedan determinar. Nosotros solo somos auxiliares en una administración de justicia que en base a las técnicas, fundamentos y los procedimientos o las metodologías le estamos ilustrando al juez, y el juez va a tener una mayor amplitud al momento de dictar una resolución, una sentencia. Ok. Cuando usted estaba trabajando en Procuraduría, ¿algún caso que le haya tocado conocer de una alteración de un documento, no sé, de alguna factura o algún documento importante donde usted pudo advertir esa falsificación de un documento que era lo más normal o lo más frecuente que trataban de alterar? Lo que sí me tocó, no en mayor frecuencia, pero sí son de los casos especiales.
De los casos especiales es cuando nos llega un grupo de facturas de vehículos. Y estamos hablando de vehículos nacionales o vehículos extranjeros. En el caso de los vehículos nacionales, tenemos todavía que tratar de regular esas facturas, porque muchos entes privados emiten facturas con diferentes sistemas de seguridad. Entonces, a nivel nacional tenemos gran cantidad de diseños de facturas. En el caso de Estados Unidos, ellos tienen un documento que es propiedad, es un documento que ellos le llaman propiedad del vehículo. No en sí es una factura, sino es un certificado de propiedad. Y con un diseño, de acuerdo a cierto momento administrativo, lleva un diseño único. Es decir, posiblemente una factura de Texas, vamos a encontrar sistemas de seguridad, por ejemplo, la cabeza de un águila o la estrella solitaria como sistema de seguridad. Y al aplicarle luz ultravioleta, nos va a dar esta luminiscencia. Y sería un sistema de seguridad para un documento americano. El problema aquí es la factura mexicana, que hay una gran cantidad de diseños y tenemos que verificar los sistemas de seguridad que aplica esa compañía que emitió ese documento. Y a mí me ha tocado casos donde me llevaban hasta 10, 15 facturas con diseños muy diferentes, facturas de Chihuahua, facturas de Durango, facturas de Coahuila, facturas de Nuevo León. Y cómo vamos a hacer los comparativos, qué tipo de sistema de seguridad emite esa compañía, de acuerdo al rango de la fecha en que se emitió ese documento. Aquí lo importante es conocer las características de los sistemas de seguridad que tienen esas compañías. Entonces, como en México tenemos miles de diseños de facturas, pues tenemos que buscar las herramientas comparativas, los elementos comparativos. Ok, sí, entiendo entonces que para hacer también un mejor dictamen de documentoscopía requerirían a lo mejor un documento que digan, este es un documento con el que nosotros solíamos hacer los sistemas de seguridad, a fin de que un documento indubitado se compare con un dubitado para tener una mejor apreciación. Así es, entonces aquí lo importante es que tengamos esos elementos comparativos. Y a veces nosotros tenemos que no esperar que lleguen los documentos hacia nosotros a los laboratorios, sino es necesario acudir con los equipos portátiles a las diferentes compañías. Ahí me tocó ir a Nuevo León, me tocó ir a Coahuila, me tocó ir a Durango, a verificar los sistemas de seguridad que emitía los documentos de esa compañía en ese periodo y realizar los estudios comparativos. Y en esos casos encontré situaciones donde eran totalmente diferentes el diseño, el sistema de seguridad y también en los archivos que manejaban las compañías no estaba registrado esta factura. Esos elementos les sirve a la fiscalía. En mi caso es los documentos, sistemas de seguridad, diseños del documento. Si hay o no registros de ese documento, ya es motivo de una investigación a través de la fiscalía. Sí, ya para esos tipos de delitos yo pienso que ya era una organización muy bien establecida para crear sistemas de seguridad y poder a lo mejor revender vehículos quizá a lo mejor robados o introducidos de forma ilegal al país en esos documentos. En cuanto a, no sé si le haya tocado inspeccionar cuestiones de billetes. En cuestión de billetes hay algo muy interesante. A nivel nacional nos dicen algunos pasos a seguir como medidas de recomendación, medidas preventivas para evitar que tengamos un documento falso, en este caso un billete falso. Y hay una página muy importante que se llama Bancico. La página Bancico nos da las herramientas
para conocer como ciudadano cuáles son los pasos para identificar un billete falso, pero como ciudadano. En el caso de los billetes americanos, hay compañías que a través de hasta el mismo gobierno de Estados Unidos tienen videos donde ellos hablan sobre la fabricación de los billetes a través de sistemas donde tienen tanto lo que es el papel, lo que es la impresión del papel, los sistemas de seguridad y algunos elementos de cómo identificar billetes extranjeros. Pero obviamente nosotros como peritos en la materia tenemos que estar actualizados en cada vez que hay un nuevo billete que llega en el mercado. Háblese de billete americano, billete mexicano. Entonces los que están trabajando ahorita en la fiscalía como peritos en documentos cuestionados deben estar actualizados tanto en emisión de nuevos billetes, deben estar actualizados en emisión de nuevos documentos públicos, por ejemplo la credencial del INE, donde también ha tenido diferentes tipos de diseño en diferentes momentos. Entonces, un experto que trabaje en la fiscalía debe estar al 100, debe estar al día trabajando en las actualizaciones y se tiene que capacitar cada vez que hay unos nuevos diseños. Por eso yo recomendaba a nivel nacional que ojalá que tuviéramos un diseño de facturación única por cada estado de la República y no que un ente privado facture los vehículos para que tengamos un solo diseño por cada estado como lo tienen en otros países. Ok, sí, de esta manera pues no había problema en tener un documento a investigar porque ya se tiene un parámetro para comparar, un estudio comparativo, ¿verdad? En esta circunstancia de ahora nos trasladamos a la grafoscopía. Tenía un caso, yo cuando llegué a la unidad de feminicidios, había un caso de una persona que pues, parecía feminicidio, pero al último salió que era un suicidio. Dejó una carta de cómo sabemos o cómo el perito en grafoscopía determina el origen de esa letra. ¿Cuáles son los parámetros para conocer? Aquí es importante saber algo sobre las técnicas. Una de ellas es cuando la persona ya no está en vida y tenemos un elemento cuestionado. Háblese de grafoscopía o de documentoscopía sobre llenado de documentos. Cuando no tenemos una persona por cuestiones de que ya no está con nosotros, ¿qué es lo que hacemos como elementos de referencia? Los elementos de referencia o comparativos, que uno le llama elementos de cotejo. Vamos a tener varios tipos de documentos privados y documentos públicos. ¿Cuál sería un documento público? Por ejemplo, que haya llenado formatos para la expedición de un pasaporte, que haya llenado formatos para obtener la credencial del lector, que haya llenado formatos para el protocolo ante un notario público, o también cuando hay trámites de tipo civil, de tipo matrimonial, donde firma, estampa, escrituras. Aquí lo importante es cómo escribió la persona, con letra de molde o con letra de carta, para que nos entienda un poquito el auditorio. Tenemos que comparar elementos escriturales de tipo homólogos, es decir, letra de carta con letra de carta, letra de molde con letra de molde. En las cuestiones de las firmas tenemos otros que son firmas ilegibles, donde solo son trazos, que uno le llama garabatos, y esos trazos se llaman trazos ilegibles, pero conforman una firma. En el caso de una escritura donde la persona falleció y quieren determinar sobre ese origen gráfico de X caso, pues vamos a llegarnos de varios elementos. Ya tenemos la parte pública, ahora vamos a ver elementos privados. Por ejemplo, la persona en su casa tiene libretas, era estudiante,
tiene libretas de la universidad, de la preparatoria. Esos van a ser documentos privados que también nos pueden servir para conjuntar esos grupos de documentos públicos, de documentos privados, y tener los elementos de comparación y determinar si tanto una escritura como otra son del mismo origen gráfico. Ok, sí, en este caso efectivamente proporcionamos al perito los cuadernos de la universidad. Creo que era de Tlaltenango esta muchacha. Entonces estaba creo que en el tecnológico o algo recuerdo. Y todos los cuadernos de su universidad se la proporcionamos al perito y pudo determinar que era el mismo origen gráfico. Entonces parecía un suicidio porque se había caído de las escaleras por haber ingerido varios medicamentos. Entonces cayó de la azotea y hubo una fractura en el cráneo y parecía un feminicidio, pero gracias al perito en grafoscopía nos pudo decir que efectivamente esa nota de suicidio sí era de la misma libreta. En este caso, cuando ya una persona, estamos hablando ya ahora de vivos, eh, y se toma la muestra de esa persona para corroborarla a lo mejor con un mensaje criminal que hayan dejado una manta o un mensaje, y se le toma esa toma de muestras a esa persona, ¿va el perito a un domicilio o la persona tiene que ir a fiscalía? Aquí hay un procedimiento legal. Uno, que ninguna persona se le puede tomar una muestra si no es en forma voluntaria y asistido por su abogado. Eso es muy importante. En el caso de la víctima, va a ser asistido por la fiscalía o algún abogado que sea coadyuvante de la víctima. Pero aquí va a ser a través de una aceptación de la toma de muestra de escritura para que tenga esa validez, que no haya una violación a ese debido proceso. ¿Y cuál es el procedimiento? El procedimiento es un protocolo. El protocolo es que la persona, una vez que acepte que sí es su voluntad realizar el muestreo, va a anotar sus datos generales, nombre, edad, escolaridad, también su fecha de nacimiento, y luego en el protocolo se le va a dar una serie de pasos para que escriba. Los pasos es que la prueba de escritura sea de manera voluntaria, lo va a plasmar de forma escrita. Después, el siguiente paso es que la persona tenga la confianza en la toma de muestras. Si lo vemos muy nervioso, se le va a decir que ponga de los números del 1 al 30, de enero a diciembre, que escriba con letra de molde, con letra de carta. ¿Para qué? Para que se vaya relajando, vaya agarrando confianza. Y en base al elemento cuestionado, se le va a hacer dictado, que firme como acostumbra hacerlo, con letra de carta, con letra de molde, etc. En espacios abiertos, en espacios condicionados, en líneas, en textos, dependiendo del tipo de documento. Se le va a hacer varios procedimientos y cada hoja que vaya llenando la va a foliar y la va a firmar. Y si la hacemos ante una autoridad, va a ir sellado cada una de las hojas que se obtuvieron y que esas muestras, esas hojas, solo van a ser para fines comparativos. No pueden ser utilizados para otros medios. Okay. Y en este caso se me ocurre a lo mejor una carta, un mensaje criminal que hayan dejado y que vaya a la toma de muestras. Esa persona puede tratar de cambiar su estilo de letra al momento de esa toma de muestras, que diga, pues, para que no me encuentren, para que no sepan que yo fui, voy a cambiar mi tipo de letra en ese momento. ¿Se puede hacer eso? Van a tratar de cambiarlo a través de algunas técnicas. Unas pueden ser hacer la letra muy grande, la letra muy pequeña, las letras muy espaciadas, pero algo muy importante en la grafoscopía, que es un fundamento, que una persona no puede cambiar ni siquiera la mitad de su escritura. Es decir, aunque trate de modificarla, va a luchar contra sí mismo y va a llegar un momento dado en que no va a poder. Aquí lo que se hace es un dictado más amplio. Cuando estamos viendo esos cambios escriturales, allí el perito, el experto, tiene que tener esa visión, esa experiencia de detectar cuando una persona
trata de hacer esos cambios escriturales o los cambia a la mano. De una persona que escribe de forma diestra, no lo cambia en la parte ambidiestra. O sea, una persona ambidiestra que pueda escribir con las dos manos y nos pueda cambiar. También hay técnicas para detectar esas formas de cambiar el lápiz, la pluma o el instrumento con que está escribiendo. Okay. O al contrario, se le puede hacer un dictado con una mano y con otra mano. Okay. A veces los mismos abogados solicitan una prueba que se haga el muestreo con ambas manos. Okay. Sí, ya esa sería pues también experticia del perito para tratar de que esa persona no cambie o trate de evadir el tipo de letra, ¿verdad? Así es. Y en el caso también de la grafoscopía, no sé si funciona algún cierto tipo de número de cambios, por ejemplo, en la lofoscopía que tiene que reunir, no sé, 12 puntos característicos. En la grafoscopía, ¿cuántos puntos, cómo le llaman en los momentos gráficos diferentes para que digan no procede de la misma escritura? Algunos autores, algunos tratadistas han tratado de empatar los elementos con la lofoscopía. Han tratado de hacerlo con respecto a la cantidad de puntos. Aquí lo importante es la aplicación de los pasos. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso primero es el perito. Ese perito es idóneo, tiene el perfil para ser perito, tiene la capacidad, tiene conocimiento, tiene algún documento que lo acredite. Un experto en documentos cuestionados. Partiendo de allí vamos a ver varias características. Después siguen los elementos cuestionados. ¿Qué documento es? ¿Qué tipo de firmas son? Después los elementos comparativos. Entonces es todo un procedimiento muy extenso que resumirlo en 12 puntos no es suficiente. Tenemos que trabajar con esas características, es decir, me dice el fundamento que tengo que tener elementos suficientes. Entonces la palabra suficiente, a lo mejor para alguien 5 firmas es suficiente, para alguien 20 firmas es suficiente. Dice que debe ser homólogas, es decir, con diseños similares, letras de molde con letras de molde, letras cursivas con letras cursivas, etc. Entonces tenemos que agotar esos pasos y después las técnicas y los métodos. En el caso de los métodos va a haber un método analítico, comparativo, descriptivo, la aplicación del método científico, posiblemente también la aplicación del método deductivo, analizar de lo general a lo particular, o método inductivo de lo particular a lo general. Y en la parte ya del estudio en sí de las firmas, los elementos generales o estructurales de esa firma, analizar para hacer los estudios comparativos, y después los elementos particulares, en ese caso gestos gráficos, automatismos, también puntos de referencia intrínsecos. Y hace muchos años el maestro Félix de Balatierro hablaba sobre los idiotismos. Idiotismos vienen siendo pequeños detalles donde un falsificador no se va a dar cuenta al momento de tratar de imitar una firma. Esos idiotismos, esos pequeños detalles, esos gestos gráficos que el falsificador solo se va a ver en formas, pero no en otros elementos que son importantes. Hablamos de inicios, de trazos, de finales, hablamos también de velocidades, de presión, de la proporción de una escritura o de una firma, la habilidad de esa firma, quien diseñó esa firma, su habilidad, y algunos elementos más que están dentro de los gestos gráficos. Entonces, hablar de cantidad de puntos sería limitarnos a los aspectos de estudio, pero hay todo un protocolo, todo un procedimiento, una metodología para llegar a un resultado. A ver, ¿qué tipo de técnicas utilizaste?
Utilicé la aplicación de lupa, la aplicación de microscopio electrónico o microscopio digital, microscopio estereoscópico, la aplicación de equipos espectrales. ¿Qué fue lo que aplicaste en tu estudio para llegar a un resultado? Entonces va a depender qué preguntas nos están haciendo. ¿Son preguntas de grafoscopía o son preguntas de documentoscopía? O posiblemente sea una combinación de las dos. Ok, sí, en este caso entonces entiendo que para los investigadores, para el fiscal del Ministerio Público, para los defensores, el tener a la vista ya un dictamen realizado en cuanto a un mismo origen o no de una firma, debe de verificar todo el estudio que realizó el perito para poder ver qué tan confiable es esa conclusión y ese resultado. Así es, porque muchas veces, me acuerdo hace muchos años, donde los abogados solo veían las conclusiones y no le dan importancia a toda la estructura de un estudio. Y se iba nada más con el resultado. El perito determinó que la firma es auténtica y ahí quedó, pero no vieron los pasos. Entonces, esos pasos que hizo el perito, ¿son confiables o no son confiables? El perfil del perito, ¿es confiable o no es confiable? Una persona que no tiene experiencia, una persona que no ha ido a cursos, que no ha ido a capacitaciones, ¿será confiable o no es confiable? Sí, porque a diferencia, por ejemplo, de la lofoscopía, pues hablábamos, no se tiene 15 puntos característicos idénticos y se trata de la misma persona y punto. Pero en la grafoscopía hay, como lo mencionó, eh, eh, información general, puntos intrínsecos y pues lo que identifica a cada persona en su letra, por ejemplo, los inicios, los finales, terminación en látigo, todo eso. Entonces sí tiene que ser un estudio donde no se va a limitar a unos 5 o 6 puntos que sean idénticos, ¿verdad? Así es, y obviamente tenemos que estar trabajando, y lo digo trabajando, lo hablo en plural porque tenemos que estar en constante lectura, buscar fuentes, a ver qué fuentes tenemos, quién nos está capacitando. Los que nos capacitaron son personas que tienen el perfil, sí. ¿Quién te capacitó? Me capacitó en la Fiscalía a través de los convenios internacionales. ¿Quién te capacitó? A través de un instituto que tiene la acreditación para desarrollar ese tipo de acreditaciones. ¿Quién te capacitó? A través del conocimiento y la experiencia dentro de la práctica profesional, o a través de universidades, que también ahorita están en auge muchísimas universidades donde preparan a los alumnos en esta materia y con maestros que están en la práctica. Aquí lo importante es que el maestro que imparta esta materia esté en continuo movimiento, es decir, que se esté actualizando. Porque, como lo comentaba anteriormente, actualmente estoy trabajando en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal Laboral, en la sede de lo que es región Centro-Sur, que es Zacatecas, y la región norte, que es toda la parte de Fresnillo, y toda esa región de Fresnillo y toda esa parte norte. ¿Qué es lo que se ha trabajado en ese sentido con respecto a las actualizaciones? Aquí es importante también las referencias, los autores. ¿Qué libro te está también ilustrando? Tanto un libro digital como un libro físico. ¿Qué es lo que nos dicen los autores? ¿Qué nos dice un autor? ¿Qué nos dice otro autor? A través de esos tratados, de esos fundamentos de la grafoscopía. Por eso yo comentaba los autores que hablan sobre que una persona no puede cambiar su escritura ni siquiera a la mitad de ellos, o un falsificador no podrá imitar ni siquiera la mitad del diseño de esa firma de una persona. Es decir, el falsificador se le van a pasar detalles, esos detalles que nosotros, en mi caso, lo voy a detectar a través de los elementos, de los gestos gráficos, los puntos de referencia intrínsecos, los automatismos
Y obviamente, si me voy con Félix Balatierro, los idiotismos, los pequeños detalles. Pero sin olvidar la parte estructural de una firma, que viene siendo cómo se alinea, qué dirección tiene, qué inclinación tiene, qué presión, habilidad, etc. Entonces, conjuntando todos esos procedimientos, esas técnicas, esos métodos, nos puede dar un resultado. Ok, sí, muchas gracias por esa información porque también me llegó también esa idea de que el dictamen no solamente, como lo dijimos anteriormente, es la conclusión, sino que también a veces muchos peritos omiten la bibliografía o los investigadores, el defensor, asesor jurídico, fiscal del Ministerio Público, no se van a qué bibliografía utilizó el perito, porque ya ahora, hoy en día en la investigación criminal, tanto la defensa puede proponer su perito como la fiscalía propone el suyo, y después en audiencia va a haber un debate para posiblemente qué perito usó una mejor técnica, mejores bibliografías, por eso cada perito tiene que actualizarse y eso también es bueno, un tip para los investigadores que estudien el dictamen desde el inicio hasta el final y no únicamente las conclusiones. El otro punto, licenciado, era en cuanto a los puntos generales de la presión, la velocidad. Esos pueden cambiar dependiendo del estado de ánimo de una persona. Por ejemplo, si está muy presionado en ese momento, a lo mejor que le están diciendo, a ver, aquí escribe esto, esté amenazado para que firme un pagaré. Puede cambiar esa escritura cuando alguien está amenazado para que firme o escriba algo. En el caso de los elementos estructurales o los elementos generales, sí puede haber algunas variaciones. Donde no va a cambiar van a ser en los gestos gráficos, en su mayoría. En su mayoría no van a cambiar. Pero en los elementos estructurales puede cambiar la velocidad. Es decir, que la persona lo hizo muy apoyado. Con una presión apoyada, obviamente la velocidad va a ser lenta. Pero al momento de hacer los movimientos, los trazados, vamos a ver algunos inicios, algunos trazos ascendentes, descendentes, algunos trazos curvos, algunos trazos mixtos o algunos finales que van a ser similares entre la escritura que se obtuvo como elemento cuestionado y los elementos escriturales que se obtuvieron del muestreo que se le hizo a la persona. Entonces, aquí también es muy importante esa parte. A mí me ha tocado casos donde la persona trata de cambiar su escritura, más que su firma, su escritura, donde una escritura lo hace de forma cuadrada y el documento es de tipo más curvo, donde puede haber esas características, pero al momento de hacer el muestreo, la persona se cansa de hacer ese tipo de escrituras. Llega un momento dado en que ya no puede luchar contra sí mismo y se obtienen los elementos escriturales. Aquí lo importante es la abundancia de los elementos comparativos cuando vemos esas situaciones, ya sea de un documento, de una firma, una escritura cuestionada o unos cambios escriturales durante las muestras de escritura. Ok. También otra pregunta que me hicieron en redes sociales, porque a veces les pregunto qué pregunta le quieren hacer al especialista. Una que recuerdo era, me mencionaban, si una persona, por ejemplo, realizó su escritura, no sé, hace 5 años y la quieren comparar con la escritura de a hoy, de esta actualidad, ¿varía la escritura? Aquí hay que ver los autores, qué dicen los autores y qué nos dice la experiencia. En el caso de los autores nos dicen que los elementos de comparación no deben ser mayor a 5 años. De preferencia que no sean mayores a 5 años, de preferencia. Pero hay ocasiones en que la persona ya falleció. Ya falleció y tenemos firmas de hace 10 años. Entonces aquí se hace una valoración para determinar a través de un dictamen o de un informe si se puede hacer un estudio. Se va a valorar en base a sus elementos. Y yo pongo un ejemplo. Cuando yo veo mi firma en mi cédula personal y veo mi firma actual,
y solo tiene la mitad de los diseños. La mitad de los diseños con respecto a la firma de hace 34 años. Una firma hace 34 años con mi firma actual. Y la mitad de los elementos que yo realizo actualmente es prácticamente el 50% con respecto a mi firma de hace más de 30 años. Ok. Sí, de hecho, también eso que me recuerdo la semana antepasada también, yo perdí una credencial del banco y fui a reponerla y firmaba, pues tengo mi INE, pero pues ahorita tengo 28 años, yo la saqué hace 10 años cuando tenía 18. Ya no me la querían dar porque mi firma ya no era idéntica. Ya había cambiado mi firma del INE de ese entonces con la actual. Y también pongo de ejemplo, también yo cuando entré a la carrera pues escribía un poquito más bonito. Ya ahorita con tanto que escribo pues ya no es lo mismo, ya escribo más feo. Y pues también incluso hasta los que entran a estudiar medicina ya cuando las recetas ya ni siquiera se les entiende. Entonces yo sí pienso que sí, con los años iba perdiendo esa habilidad. Incluso a veces uno tiene mucha habilidad en la escritura y termina con poca habilidad. En el caso de las credenciales del INE o del IFE, ahí me tocó casos donde la persona cuando tenía 18, 19 años ponía su nombre y después pasaron los años, renovó la credencial y ahora aparece una firma con trazos ilegibles. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Entonces estamos hablando de un cambio de firma, pero es de la misma persona. En el banco, ¿qué es lo que le dicen al cuentaviente? Quiero que firme exactamente igual como aparece en la credencial del lector. Y hay un fundamento de grafoscopía, que dos firmas nunca van a ser iguales. Al 100% nunca van a ser iguales. Si hay dos firmas iguales, una o las dos pueden ser falsas a través de un calcado. Ah, ok. Sí, de hecho también iba a preguntar eso del calcado, nomás que se me pasó hace un momento, porque dicen, pues el trazo inicia donde mismo, a lo mejor termina donde mismo, porque lo ponen en contraluz, pero pues a lo mejor allí no se ocupa hacer a lo mejor un perito porque se va a ver los trazos, ¿cómo le puede decir? Que a lo mejor tiene más momentos gráficos porque a lo mejor la pluma le paró, o trazos más gruesos, trazos más delgados porque hubo a lo mejor un repaso en esa impresión, ¿verdad? Así es. Sí, en ese caso puede hacer un calcado directo, un calcado indirecto. Un ejemplo, una persona que lo hace una firma contra luz, ya sea una ventana a través de un equipo de luz blanca y hace un calcado. Esos calcados el experto tiene que analizarlo a través de equipos de microscopía, un microscopio estereoscópico y a través también de fuente luminosa para ver si precisamente lo que tú comentabas con respecto a esos espacios que no fueron rellenados, la persona trata de hacer el relleno de esos surcos que dejó en el papel para hacer el llenado de esos trazos y dejó algunos surcos blancos o libres y ahí vamos a observar pues trazos lentos, trazos algunos hasta muy suaves Sinuosos. o también cambios de movimiento que uno le llama trazos curvos, trazos sinuosos y también vamos a encontrar algunas características de repaso donde no fue llenado completamente, lo vuelve a rellenar, Ajá. que uno le llama repasos. Sí, en este caso de la grafoscopía, pues sí es algo importante porque a veces están en juego, no sé, mucho dinero en la investigación criminal. Y pues ya ahora que conocemos cómo funciona la grafoscopía y la documentoscopía para los que nos ven, y nos ven en TikTok y en redes sociales, estudiantes, abogados, incluso también me ha tocado ver que en mi trabajo me han comentado que efectivamente estos episodios les sirven para su investigación y pues es bastante interesante este tema. Vámonos un poquito más a su experiencia en cuanto a la Procuraduría. Yo recuerdo que cuando usted entró, pues el perito en criminalística hacía de todo. Le decíamos que el perito todólogo, ¿verdad? ¿Algún Así es. caso que usted recuerde
que le haya impactado en su carrera como perito en la Procuraduría, algún caso muy sonado o que le haya impactado a usted. En el caso de documentos, el soporte, ¿dónde llenan un documento? Uno puede pensar que puede ser en una hoja tamaño carta, tamaño oficio, o una hoja tipo bond de libreta, pero no, también el soporte donde se escribe el documento. Me ha tocado casos donde la leyenda se escribe en la pared, se escribe con un clavo o un instrumento punzante en un vehículo con elementos de spray, pinturas, donde pone la leyenda, la amenaza, o en mantas, en playeras, con marcadores, con lápiz labial, con boleador, de esos que son de los famosos Johnson para un comercial. Ese lo cito. Así es, los boleadores, también donde la persona escribe a través de varios instrumentos escriptores o los tipos de soportes. Entonces, ¿dónde se puede escribir un documento X o un elemento escritural? En piedra, en hueso, en tela, en piel, en pergaminos, en elementos también de soportes, metales, en el caso de los vehículos, un metal donde la persona escribió. Entonces son elementos que uno pues tiene que estar muy atento con respecto a ellos, ya sea a través de una leyenda, de una amenaza, a través de una persona que fue encontrada muerta con una cartulina o con un escrito pegado al cuerpo o a un lado del cuerpo, o a través de un instrumento punzante en el mismo cuerpo, y quieren que se termine sobre el origen gráfico de quién escribió eso, cuando se tengan elementos de comparación, personas que posiblemente estén vinculadas a un hecho, ya sea de un robo, de un homicidio, o posiblemente una persona que se quitó la vida y escribió en un espacio, en los famosos recados póstumos. Entonces, ¿en qué espacio lo escribió? Entonces, la grafoscopía no nada más se va a la investigación criminal. La grafoscopía también tiene connotaciones para el derecho civil, mercantil, laboral, agrario. Entonces tiene una participación muy amplia en las ramas del derecho, y muchas veces enfocamos a la grafoscopía nada más al derecho penal, y en sí no es muy amplio, así como es muy amplio los tipos de instrumentos, los tipos de soportes, como también los tipos de estudio o las partes que es lo que nos piden con respecto a un estudio. Actualmente en el ámbito laboral, que estoy actualmente trabajando como auxiliar de los jueces laborales, las juezas laborales, estoy con dos juezas laborales, como auxiliar en el ofrecimiento de pruebas en materia de grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Yo he visto que la aplicación de justicia laboral, ahora con esta nueva reforma, el nuevo sistema de justicia laboral, ha permitido que los juicios sean más ágiles y darle más certeza a través de que el juez tenga los elementos, pero todo es una estructura muy amplia para llegar a un sistema de justicia. Es importante el trabajo de un notificador, es muy importante el trabajo de un secretario auxiliar, de un secretario que sea cercano al juez, y no se diga la labor del juez. Entonces es un engranaje muy importante que cada uno de nosotros tiene una participación, y las partes, si quieren contratar a un perito como asesor técnico, ya sea el patrón o el trabajador, para que en cuanto yo emita un dictamen a través de una testimonial en un juicio,
me hagan las preguntas que se crean pertinentes con respecto a mi resultado o con respecto a mis estudios que son aplicados. Y volviendo al tema con respecto a la parte bibliográfica, hay autores que dicen que no es necesario que pongamos el marco teórico, entonces es opcional, pero el perito debe de conocer, el experto debe conocer sus fuentes de referencia con respecto a grafoscopía, documentoscopía o daquiloscopía. Ok, en esta última intervención me surgió una duda también, yo creo que va a ser importante también para los fiscales, mis compañeros. Cuando hacen la escritura, a lo mejor una cartulina, con un spray en una pared o en un vehículo a través, no sé, de un clavo o algo así, ¿cómo se toma la escritura? ¿Idéntica que escriba a lo mejor en una cartulina, si usó plumón, que utilice un plumón? Si escribió en una barda, a lo mejor un mensaje, ¿cómo se toma la escritura? No, me surge esa duda. Aquí vamos a ver dos aspectos: la experticia por parte de la persona que va a dictaminar y sus fuentes de referencia. Va a ser un acoplamiento entre las dos, que ha encontrado en la práctica. Pero también los autores nos dicen que sean bajo condiciones similares. En mi caso, cuando me han tocado situaciones donde la persona que escribió un mensaje de amenaza en la pared con spray, ¿qué medio voy a utilizar para la toma de muestra? Voy a utilizar el protocolo normal, pero voy a agregarle algo adicional. ¿Cuál va a ser el elemento adicional? Voy a conseguir material similar a la escritura. Si fue con spray color rojo, voy a conseguir un spray color rojo. Fue en la pared, un elemento que es fijo. Yo que voy a utilizar como elemento movible para la toma de muestra de escritura. Puedo utilizar tabla roca. Puedo poner la tabla roca de forma vertical y yo le voy a hacer dictar a la persona y me va a escribir con el spray. Son técnicas que uno ha encontrado en los libros que nos dicen que utilicemos condiciones similares. Obviamente sin perder el protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Que toda muestra tiene que ser de manera voluntaria y con los elementos legales, con el debido proceso. Sí, porque me surgió esa duda de investigaciones donde me ha tocado ver incluso pues que los dejan en mantas, que incluso traen hasta, no sé, como 10, 15 colores de tintas y muy bonito todo, hasta con coloretes. Y dije, esto a fuerza fue una mujer, un hombre raramente trae 10, 15 colores de tinta, o dije, probablemente a lo mejor fue hasta una mujer. Y dije, pues si se toma la escritura, dije, posiblemente se tenga que utilizar otra cartulina para que vuelva a escribir con plumón, con pluma, con lápiz. Y en este caso, a lo mejor el perito en grafoscopía se le puede eh, pedir en su dictamen que menciones la probabilidad de que haya intervenido una mujer o un hombre en la realización de esa escritura. ¿Se puede? Aquí hay algo muy importante primero. Vamos a irnos a los elementos comparativos. ¿Qué tenemos de comparación? Porque una escritura por sí sola, tenemos 1.600.000 habitantes en X lugar. No tenemos una referencia para saber de ese 1.600.000 quién hizo eso. A través de una investigación criminal tenemos una vinculación de ciertas personas, hombres y mujeres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La aplicación de un muestreo escritural a cada uno de ellos, no importa si es hombre o mujer, y bajo las condiciones similares. Ahí me ha tocado casos donde la persona que escribió lo hizo en una playera con lápiz labial. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que yo voy a conseguir? Playeras con las mismas características similares, por ejemplo, de algodón, el color de la playera, y buscar también lo que es el instrumento con que escribió, en este caso un colorete, un lápiz labial, y obtener varios lápiz labiales, porque a lo mejor la persona al momento de escribir va a hacer mucha presión y me puede quebrar el lápiz labial.
que me ha tocado en experiencias que así ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? Pues más materiales por si sucede ese tipo de situaciones. Obviamente bajo las condiciones similares, donde le voy a hacer dictado parcial o total de la leyenda que aparece ahí. Ya sea con letra de molde, con letra de carta o con otro tipo de letra. Ok. Usted como perito en grafoscopía y documentoscopía, algunos mitos que le hayan surgido en su trabajo, que le hayan preguntado, que recuerde que pues, muchos se equivocaban y me querían a fuerza que yo resolviera este dictamen y que no, que diga no, la grafoscopía, documentoscopía no se hace, ya no hace eso. O sea, ya dijimos lo que sí hace la grafoscopía y cuáles son los errores más comunes que se presentan en la investigación criminal que solicitan a los peritos y que el perito le tiene que decir, ¿sabes qué? Es que esto no se puede hacer. Bueno, hay varios, pero aquí surgen varias situaciones. Una, que posiblemente no nada más en la cuestión penal, sino también en otras civiles mercantiles, donde el ofrecimiento de pruebas está encaminado a obtener la información de un estudio, pero durante el proceso, durante el desarrollo del estudio, se encuentran otros elementos que no fueron preguntados. Entonces aquí surge esa situación y obviamente se va a encontrar situaciones donde preguntas que no se hicieron, si van a ser o no contestadas en base a elementos que fueron también encontrados. Aquí lo interesante cuando sucede ese tipo de casos, cómo fue ofrecida o quién ofreció a través de esas preguntas, de ese cuestionario, una situación mercantil, civil, laboral. Obviamente aquí puede haber una situación donde la firma puede ser auténtica, pero el documento puede estar alterado o una falsificación del documento. Por ejemplo, una factura de un vehículo. El vehículo, la firma puede ser original del dueño de ese documento, el dueño de ese vehículo, pero el formato es falso. El formato y los sistemas de seguridad son falsos. Aquí lo importante es hasta dónde llega el alcance de los estudios cuando sucede ese tipo de casos. En materia mercantil, materia civil, posiblemente las partes digan que solo conteste lo que se le preguntó. Entonces aquí van a surgir debates, posiblemente entre el público o con los abogados, donde si se encuentran más elementos, los abogados, los fiscales, los jueces van a admitir esa prueba con esas nuevas preguntas o no las van a admitir. Entonces aquí ya sería la materia legal. Sí, ya sería chamba del abogado. Del abogado, de los fiscales, de los jueces, para ver el alcance de los nuevos resultados que se están obteniendo. Ok, la última pregunta era relacionada a los documentos. Cuando, no sé, le borran alguna letra a un documento, a lo mejor un número de serie, le borran a lo mejor de no sé, un 8, le borran para convertirlo mejor, no sé, en un 1 o en un 0 al final para que no sea el mismo número de serie y lo remarcan pues con otro número. También se utilizan las luces forenses para detectar cuando ha sido borrado el número y ha sido agregado otro. Vamos a aplicar varias técnicas. Una técnica puede ser ampliación fotográfica, porque va a ser una forma también de ilustrar qué documentos se está analizando. Otra técnica va a ser con microscopía, ya sea microscopio digital y microscopio estereoscópico, para ver esos elementos borrados, que uno le llama esos borrados mecánicos, a través de punzantes, a través de borradores
o a través de algún instrumento que deje partículas separadas del papel. Pero también los equipos espectrales también nos pueden servir para ver lo que corresponde a la estructura del papel en la cual fue dañado al momento del borrado mecánico o el borrado físico. Sí, eso yo recuerdo porque había leído un libro de grafoscopía y documentoscopía donde hablaba de la alteración de los documentos y de que les borraban el número y le ponían otro para que el número de serie no empatara con otro y poder vender ese vehículo. Y también recuerdo que utilizaban ácidos o no me acuerdo qué tipo de sustancias con la fin de investigar, no sé si las tintas o el material, no me acuerdo. Si utilizaban blanqueadores o utilizaban algún otro medio que viene siendo un medio químico, los famosos correctores, que dejaban pequeñas partículas del corrector y arriba estaba encimado o sobrepuesto el nuevo número para darle que coincidiera con los remarques del vehículo alterado. Entonces tenemos dos especialidades diferentes. Uno es con respecto al documento de la factura de la unidad y otro es el estudio que lo hacen otros expertos con respecto físico, estudio físico del vehículo. Entonces estamos hablando de dos especialidades y cada uno va a trabajar de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Y no nada más con respecto a los remarques, también con respecto a libros de registros civiles, registro civil donde un asentamiento que se hizo en un folio, en un acta, borran el nombre de la persona y le ponen otro, ya sea para un beneficio de un testamento o para algún otro tipo de beneficio económico de propiedades de la supuesta persona que es integrante de la familia o dentro del linaje de la familia. Entonces había situaciones donde nos hacían los borrados y agregaban los nombres de X persona. Sí, también en ese libro que le menciono, no me acuerdo cómo se llamaba, pero también hablaba incluso de que podía participar un químico en estos peritajes, pero no me recuerdo muy bien en la edad de las tintas. Algo recuerdo de eso. ¿Usted recuerda o algo de si se puede detectar la edad de las tintas a través del químico, a través de solventes o químicos o sustancias? Algunos expertos han realizado estudios con corrimiento de las tintas a través de elementos de química para ver sobre esos corrimientos si son similares entre una tinta y otra tinta, pero esa técnica es destructiva al documento. Sí. Hay que cortar una partícula del documento para analizarlo para ese corrimiento y utilizar varias tintas para ese procedimiento, pero es con respecto a discriminar las tintas. En cuestión de la antigüedad de las tintas con equipos de otro tipo de tecnologías, pues hasta el momento todavía se sigue investigando, porque todavía tenemos bibliografía donde nos dice que no es posible determinar la antigüedad de las tintas, y aún así algunos expertos dicen que sí, pero tienen que fundamentar por qué sí y en qué condiciones. ¿Por qué? Porque ¿cuál edad se está determinando? La edad en que se fabricó la tinta, la edad en que estuvo en el contenedor del fabricante, o la edad en que fue envasado a un instrumento, uh-huh. O la edad en que fue plasmado en un documento. ¿Cuál es la edad? Exactamente, recuerdo, ya ahora que me dijo esa información, ya estoy recordando más de ese libro y efectivamente hablaban esos autores de que no podían establecer la edad en que fue firmado o plasmado esa tinta, porque la fabricación de esa tinta pues a lo mejor es diferente a cada una de las tintas empleadas y no sabemos cuándo se fabricó, y también decían pues que era un peritaje irreproducible porque era la destrucción del documento a través de esos agentes químicos, y que a lo mejor lo que podían entablar un poco más, con más probabilidad, era en ese momento cuál tinta se plasmó primero que otra, pero todavía nos decían que era
todavía poco probable porque estaban todavía en técnicas de investigación. Investigación, así es. Sí, no sé si dentro de estos temas falta un tema, algo importante que no hayamos mencionado, licenciado. Pues aquí lo importante es el sistema de justicia. Cuando yo cuando he ido a varios congresos, cuando he ido a varias pláticas con expertos en diferentes ámbitos del derecho, lo que sí hemos coincidido es fortalecer a las fiscalías. ¿Cómo las vamos a fortalecer? No nada más con recursos, sino también con personal capacitado y que ese personal se siga capacitando. Eso es muy, muy importante, fortalecimiento. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia es muy amplio y como les dije, no nada más es la parte del derecho, sino también otras ramas del derecho donde la persona pide justicia. Y cada uno de nosotros que somos expertos en algún área específica, pues podemos auxiliar a los jueces en la búsqueda de esos elementos para que el juez tenga ahora sí elementos de una sentencia favorable, en el caso penal, de una sentencia, o también donde la persona es inocente y diga al juez es una sentencia absolutoria. Entonces, nosotros, nuestro estudio no es para incriminar a las personas, sino para darle las herramientas a los jueces y determinen y sentencien a favor de una persona o a favor de otra, pero usando los procedimientos técnicos científicos que estamos auxiliando al juez, pero también que se tengan las herramientas y la tecnología. En el caso de Zacatecas, sí tenemos tecnología forense en materia de documentos cuestionados. ¿Tenemos personal capacitado? Sí. ¿Tenemos personal certificado? Sí. ¿Tenemos personas confiables? Sí. ¿Qué es lo que ocupa? Mayor personal, fortalecer a esa área de documentos cuestionados con mayor personal, de igual manera capacitados, certificados o acreditados, y a su vez también que tengan formas de conocer otras áreas del derecho. No se diga en materia agraria, donde hay personas que no escriben con gran habilidad, que posiblemente tengan un nivel escolar de primaria, donde a lo mejor escribe con cierta habilidad cuando le pide uno que escriba con letra de molde, pero a lo mejor es una persona que tiene 60 años y cuando le pido con letra cursiva, con letra de carta, escribe muy bonito. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona recibió instrucción escolar con letra de carta en su época y desarrolló una buena escritura con letra de cursiva, y cuando yo le pido de molde posiblemente no tenga esa habilidad. También hay que detectar esas características, pero ¿cómo lo vamos a detectar? Conociendo otras áreas del derecho y conociendo también técnicas grafoscópicas y técnicas de documentoscopía. Okay. Sí, muchas gracias, licenciado. Y en efecto, este podcast pues es para difundir las ciencias forenses, porque también ya vimos todo lo que engloba la grafoscopía y la documentoscopía. Y pues por ahí también todavía, licenciado, hay algunos que se hacen pasar por peritos de forma particular, que tienen kinder trunco y andan peritando ahí en algunas audiencias. Y pues ya vimos que para dictaminar y ser este dictamen con gran probabilidad de certeza, pues se tiene que estudiar, se tiene que certificar, y no únicamente se puede meter cualquier persona a hacer un dictamen en estas áreas. Y pues este podcast ha llegado a su final. Licenciado, muchas gracias. Este tema ha sido bastante interesante, y pues a todas las personas que nos escuchan, nos ven a través de las diferentes redes sociales, nada más queda que nos sigan en TikTok, en Facebook, en Twitter, en Spotify, también en los podcasts, y pues prácticamente en este YouTube nos encuentran como Justicia Forense, y este podcast ha llegado a su final.